Fernando Amado, diputado electo de Vamos Uruguay, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias. Ya es una tradición venir después de las elecciones, así que era un compromiso adquirido con anterioridad que obviamente quería cumplir y además siempre me he sentido a gusto. Bien, ¿cuál es el balance o análisis que se hace de los resultados de anoche en el Partido Colorado? En el Partido Colorado, en el Partido Colorado obviamente hubiésemos deseado que fuera otro el resultado, ¿no? Más allá de lo que pronosticaban las encuestas, nosotros sentíamos que había un grado de vitalidad partidaria, que había un grado, yo diría, de militancia y de movilización muy superior incluso que hace 5 años. Ese es un dato de la realidad que lo vivimos porque yo viví la campaña del 2009 y intensamente y esta también. Y pensamos que se iba a traducir por lo menos en un porcentaje más cercano a lo que fue el resultado electoral de hace 5 años del Partido Colorado. Pero la realidad cristalizó una situación diferente en la cual evidentemente el partido logró mejorar en militancia y en calidad de militancia y en, yo diría, orgullo colorado de ponerse la bandera, salir con la bandera, ir a una caravana, a un acto, etcétera. Pero perdimos votos y perdimos unos cuantos. Ahí falló el candidato, el vice, la propuesta. Creo que es muy prematuro empezar a hacer un análisis en este momento. Lo que sí es evidente que no logramos conectar con la gente como lo hicimos hace 5 años y que evidentemente tuvimos errores. Sería una enorme equivocación creer que la gente es la que se equivoca y no nosotros. O sea, ahora, evidentemente hubo... ¿Solfato qué le dice? ¿Dónde están esos errores? Mirá, yo creo que evidentemente hubo una polarización entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. El Partido Colorado había quedado, si se quiere, incómodo, en una situación incómoda luego de las elecciones internas, con el triunfo de Lacalle Pou, y se hizo muy cuesta arriba la campaña. Fue una campaña muy difícil, una campaña en donde, a pesar del esfuerzo titánico de Pedro Bordaberry y de Germán Coutinho, que lo dejaron todo, hasta lo que no tienen, de energía, de despliegue físico, intelectual, emocional, etcétera, evidentemente no dio para tratar de estar más cerca de los resultados de hace 5 años. ¿Bordaberry era muy parecido a Lacalle Pou? Es lo que se percibe desde afuera, ¿no? Yo creo que no son tan parecidos, pero porque conozco a Pedro y porque conozco a Luis. Digo, pero estamos hablando de personas que son candidatos a presidente y que importa mucho, en definitiva, lo que termina sintiendo la gente y lo que termina interpretando, decodificando la gente en general, porque no todos pueden conocer a Luis o a Pedro más personalmente. Entonces, si bien yo creo que no son iguales o como tú decías, la percepción externa, la percepción desde afuera, sí marcaba eso. ¿Estaba muy escorado a la derecha el candidato en la campaña? Hubo yo diría un derrotero, que es una suma de decisiones estratégicas que se da en un partido político de cara a un quinquenio, que terminó de alguna manera poniendo al Partido Colorado en un espacio en donde luego del triunfo de Lacalle Pou, evidentemente apareció un competidor de fuste, como Luis, que con su estrategia política, con su juventud, su renovación, logró generar un magnetismo que hizo que quizás en el nicho en donde se podía pelear para conseguir más adhesiones Pedro Bordaberry, no se pudo. No se pudo. No sé si la derecha, o sea, digo... A un Luis Lacalle más corrido al centro. Yo lo que diría más bien es que quizás el gran problema radica en la dificultad de haber mostrado matices y diferencias con el Partido Nacional en el quinquenio que se termina, y también tiene que ver con esa estrategia, digamos, de pseudo convivencia pacífica con el Partido Nacional, pensando en el hecho de posteriormente tener que votar
unos a otros, ¿no? Entonces, Ahora, usted se desmarcó un poco de esa lógica en algunas ocasiones puntuales, pero el resto del partido como que no acompaña esa idea, ¿no? mirá, lo que pasa es que, a ver, estamos en un partido muy pequeño. Entonces, estamos en un partido hoy del 13%. Entonces, que he marcado diferencias en ese sentido, sí, porque yo creo que el Partido Colorado y el Partido Nacional son dos partidos diferentes y que tienen que correr por andariveles distintos y tienen que marcar los matices que tengan que marcar y las diferencias que las tenemos. Y lo mismo tiene que pasar con el Frente Amplio. O sea, esto se dio sobre todo cuando el tema de la concertación y todo aquello por la Intendencia de Montevideo. Yo no creo en las familias ideológicas. Yo creo que ese concepto, digamos, que Sanguinetti en el 94 instaló de familias ideológicas en donde se agrupaba, digamos, las familias tradicionales, Partido Colorado y Partido Nacional, versus el Frente Amplio, en donde el Partido Colorado y el Partido Nacional eran, digamos, la representación de una cantidad de valores republicanos, democráticos, etcétera, y el Frente más de una cosa marxista, en algunos casos leninista. Quizás en el 94 tenía vigencia, pero ya hoy, con 10 años de gobierno del Frente Amplio, de gobiernos moderados del Frente Amplio, ¿no? Tanto el de Tabaré Vázquez como el de ex guerrillero Mujica, que fue un gobierno en términos generales moderado. Entonces, después de haber visto todo eso, después de que nada más y nada menos han pasado 20 años, del 94 al 2014, creo que el tema de las familias ideológicas es un tema que se cae por su propio peso, que no existe. ¿Votó el sí a la baja? Sí, voté el sí a la baja. Ahora, puede decirse que el Partido Colorado ahí fue doblemente derrotado, ¿no? Porque pierde el plebiscito de reforma constitucional y además, bueno, tiene esta votación de alrededor del 13%. ¿Es el ocaso, digamos, de este discurso de la mano dura en materia de seguridad? ¿Estamos asistiendo a un quiebre ahí? Creo que no, pero creo que no, no en el discurso, sino que en realidad yo hago una lectura un poco diferente a la que haces tú. No fue nada menor que votara tanta gente la papeleta del sí, e incluso tanta gente de distintos partidos políticos. Me cansé de ver papeletas de la 609 con la papeleta del sí. Entonces, como también hubo blancos y colorados que seguramente no votaron el sí. Entonces, me parece que es un tema que atraviesa a todos los partidos, es un tema que atravesó a todos los partidos, y me parece que en realidad, a pesar de que no salió, es una de las yo diría, de las... Asuntos que quedan ahí en el tintero. De los resultados que a Pedro Bordaberry le tiene que haber caído bien, porque nada más y nada menos que algo que él puso arriba de la mesa, que él fue el que sudó la camiseta con el tema, que lo dejaron solo en muchas oportunidades y que él fue el que Habla de la calle Pou. Sí, claro. O sea, hace pocos meses, después de la interna del Partido Nacional, fue evidente que por razones, estrategias del Partido Nacional, que son legítimas, y yo obviamente que no estoy generando un juicio de opinión, lo que digo es lo que pasó. Se bajó el tema y no se habló prácticamente del tema en todo lo que faltó de la campaña. Quizás si la actitud de la calle Pou hubiese sido diferente en este tema, hubiese salido, yo qué sé, no sé. Amado, ¿cómo hay que interpretar el hecho de que Bordaberry diga que se va a consultar al Partido Colorado para tomar posesión respecto de la segunda vuelta, pero en la misma noche de la elección se haga presente en el comando del Partido Nacional, comparte escenario con la calle Pou y además diga, vine para que hagan mierda a Tabaré Vázquez? Y mirá, o sea, lo primero, creo que es evidente que a pesar de ser el candidato del Partido Colorado y de haber ido con Germán Coutinho, que fue nuestro candidato a vicepresidente, yo por lo menos como Colorado no me siento representado por ese acto, ¿no? De haber ido a la sede del Partido Nacional o al búnker, digamos, de la fórmula nacionalista y de haber compartido estrado y haber generado, bueno, el hecho político que se generó en la noche de ayer. No lo comparto, dije que no lo compartía ayer en una reunión que hubo, no eso, sino que creía que había que esperar y conversar el tema de eventuales apoyos o posturas del Partido Colorado, había que esperar un poco.
Y bueno, evidentemente hubo un discurso predominante que fue el que ganó y que terminó pasando lo que pasó ayer. Sobre lo otro, sobre las declaraciones a las que hacías referencia, dos reflexiones. La primera, evidentemente, Pedro ayer tuvo un día muy difícil. Creo que humanamente cualquier persona tiene que tomar el dimensionamiento de la dificultad del día de ayer para Pedro Bordaberry por todo lo que venimos conversando. Entonces, él no es un robot, es humano, comete errores como cualquiera de nosotros y evidentemente, o sea, se equivocó muy feo. ¿Es el fin del liderazgo de Bordaberry en el Partido Colorado? No, eso lo dirá él cuando a él le parezca. Hoy es el candidato, fue el candidato del partido y es quien ha conquistado los votos del Partido Colorado. O sea, ahora, el escenario estuvo más cerca del 2004 que del 2009, ¿no? ¿Debería darse una renovación de elencos ahí para convencer a la ciudadanía con otro candidato? Pedro ahí ha sido muy generoso en términos generales. A muchos de nosotros nos ha permitido ingresar al Parlamento, o sea, ha alentado la renovación interna. No olvidemos que Pedro, conmigo y con otras personas, con Germán Coutinho, Germán Cardoso, con una cantidad de compañeros, arrancamos en 2007 con Vamos Uruguay, que apuntaba a renovar el partido. Y ahí nos colamos una cantidad de gente que no estaba en el staff partidario y que ha podido en estos 5 años, según sus talentos y virtudes, tener visibilidad, marcar sus perfiles, etc. ¿Usted espera que Pedro siga siendo generoso? Sí, Pedro, yo creo que, a ver, una de las características que adornan su personalidad, sin lugar a dudas, y más hablando en temas que tienen que ver con lo que es la proyección del Partido Colorado y la posibilidad que el Partido Colorado vuelva a un andarivel, digamos, bueno y eso de tiene que ver con un crecimiento. candidato atractivo, nuevo para usted. Yo creo que él no va a estar omiso en alentar a que muchos compañeros empecemos a recorrer el país y a tratar de generar, obviamente, un camino propio. Movimientos, caminos propios, más alas. Es algo que él lo ha comentado en el último tiempo y que además seguramente va a alentar. No tengo ninguna duda de eso. Amado, ¿a quién va a votar en el balotaje? Mira, yo creo que, la verdad creo que es muy poco importante qué es lo que vaya a votar yo. Me parece que incluso, o sea, el mensaje de la ciudadanía fue tan fuerte para el Partido Colorado, fue tan fuerte en general, ¿no? Pues me parece que no es nada menor que el Frente Amplio, más allá de 9 años de gobierno, de una cantidad de errores gruesos en estos 5 años, no haya perdido ni un voto, ¿no? Entonces, hay toda una cantidad de mensajes que quedan del día de ayer, de la jornada cívica de ayer, que evidentemente hay que tratar de leerlos bien. Y a nosotros, al Partido Colorado, evidentemente nos dejó en un papel absolutamente fuera del escenario principal. Entonces, a mí me parece que es evidente también, por mi conocimiento en términos generales de la gente del partido, que hay una clara mayoría que se inclinará por la calle Pou. ¿Y usted qué hará? Pero también es cierto, y conozco y tengo conocidos que tienen empezado a votar o en blanco o votar incluso hasta Tabaré Vázquez. Entonces, a mí me parece que lo que yo haga deja de ser importante y en todo caso es algo que voy a llevar y voy a conversar primero con mis compañeros de partido en el Comité Ejecutivo Nacional en el día de mañana a las 2 de la tarde, que tenemos como análisis central, obviamente, la posición del partido, porque así como me preguntabas hoy lo de Pedro yendo a la sede del Partido Nacional, en ese momento él no estaba representando al Partido Colorado, él obviamente no representaba a todos los colorados porque fue una decisión personal. Pero usted no está convencido de votar a la calle Pou, por ejemplo. Yo estoy muy preocupado por recuperar al Partido Colorado. Bueno, pero eso lleva más tiempo. Sí, lleva más tiempo, pero empieza ayer y empezó hoy. Bueno, pero tenemos un balotaje en pocos días. La gente, evidentemente, también se pregunta, bueno, esos colorados, ¿qué van a hacer en el balotaje? Donde, bueno, un poco van a ejercer como árbitros. No, pero es exactamente lo que te digo que creo que va a pasar. O sea, va a haber colorados que van a votar a la calle Pou, va a haber colorados que van a votar en blanco.
o anulado porque no les convence ninguna de las dos alternativas. Y va a haber Colorado que va a anotar a Tabaré Vázquez. Digo, no tengas ninguna duda. Ese es digamos, si querés, lo que yo olfateo internamente y por las recorridas y por todos esos años de militancia. Bien. Fernando Amado, lo agradezco mucho que haya venido a primera vuelta. Un gusto y bueno, nos veremos en la próxima elección después al otro día. No el balotaje, supongo que dentro de 5 años. Amado, gracias por venir. No, gracias a vos.